En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. El verbo recordar viene del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Hoy volvemos a algunos de los temas que compartimos este año. Tenemos nuevas preguntas para seguir buscando respuestas y las mismas ganas de explorar. Seguimos pistas, marcas y huellas y nos preguntamos ¿a dónde nos llevan? Repasamos las miles de formas en que la energía está presente en nuestras vidas y nos preguntamos ¿podrá existir la vida sin energía? Nos seguimos haciendo juntos y juntas un mundo en donde todos y todas tengamos los mismos derechos porque queremos educarnos en igualdad. Allá vamos, es momento de volver a mirar. Hoy, pistas, marcas, huellas, ¿a dónde nos llevan? Nos vamos acercando a nuestro cierre de año y nos volvemos a encontrar para dar una nueva mirada a lo que aprendimos juntos y juntas. Ahora es el momento de hacer girar esta rueda temática que nos señalará hacia dónde seguir mirando. Lo que nos tocó hoy es Pistas, marcas, huellas, ¿a dónde nos llevan? Te encontré. Qué suerte que me encontraste y qué bueno que estamos preparados y preparadas para recordar lo que compartimos hace un tiempo sobre pistas, marcas y huellas que nos llevan a descubrir, a conocer y a repensar el mundo, la historia, lo que sabemos o los caminos que debemos tomar. ¿Se acuerdan que en la semana de huellas y pistas todos los días arrancamos con un acertijo que se debía resolver a lo largo del programa? ¿Y te gustó? Fue definitivamente muy divertido. Ahora también tenemos un nuevo acertijo para compartirles. Juan y María se enamoran a distancia y Juan quiere regalarle un anillo. Sin embargo, ambos viven en el peculiar país de Cleptopía, donde todo el contenido de los buzones es robado si no se guarda en una caja protegida con un candado. Qué complicado. ¿Cleptopía dijiste? Sí, el país se llama casi como la enfermedad que lleva a robar cosas compulsivamente, que es la cleptomanía. Entonces no le puede mandar el anillo por correo sin cerrar la caja con un candado. Claro, pero aunque ambos tienen muchos candados, no tienen las llaves que permitirían abrir los de la otra persona. ¿Cómo puede conseguir Juan que el regalo llegue de forma segura a las manos de María? Déjame pensar. Pensemos. ¿Qué tiene en común un detective de una novela policial, una científica que desarrolla una vacuna, un historiador que busca datos en una biblioteca y una arqueóloga que excava en medio de la Patagonia? Que son gente curiosa y definitivamente muy interesante. Claro que lo son, pero además la acción de un personaje que busca develar un misterio en un caso policial tiene mucho que ver con la forma de trabajar en ciencia. La ciencia crea hábitos de pensamiento y sistemas para encontrar regularidades o rarezas en lo que se investiga y producen nuevas preguntas.
Las preguntas nos llevan a imaginar posibles explicaciones para lo que observamos y maneras de poner a prueba esas explicaciones, intercambiando ideas con otros, buscando evidencias. El método científico. Sí, el método científico son los pasos y procedimientos que la ciencia usa para explicar los procesos que observa. Recordemos los pasos del método científico. El primero es la observación de lo que queremos estudiar o comprender. Luego aparece la hipótesis, que es una idea que podría explicar lo observado, pero que debemos comprobar. El tercer paso es la experimentación, que es cuando se realizan experimentos para comprobar o refutar una hipótesis que tenemos. Y por último llegamos a la conclusión. En este punto pueden ocurrir dos cosas: que la experimentación confirme la hipótesis y podamos tener una conclusión, o que no la confirme y debamos revisar nuestra investigación. Algo muy similar al trabajo de investigación que lleva adelante un buen investigador en una novela policial. Es que la curiosidad trae preguntas y las preguntas, para ser respondidas, necesitan que ordenemos y valoremos los datos, marcas, pistas y huellas que vamos encontrando. Seamos científicas, investigadores o estudiantes. Aquí estamos recuperando lo que fuimos compartiendo. Sabemos que las huellas y las pistas nos permiten descubrir misterios, resolver acertijos, encontrar objetos perdidos y producir conocimientos. Son claves para reconstruir historias que no conocemos de manera completa, para conocer qué pasó, para ligar acontecimientos y encontrar respuestas sobre el pasado. En ciertas formas, un detective y una historiadora hacen algo muy parecido: buscar y analizar huellas y pistas para entender lo que pasó. Exacto. Y quizás recuerden una experiencia muy emocionante que compartimos sobre una docente y un grupo de estudiantes de secundaria que buscaron respuestas hasta resolver un caso muy especial. Era un trabajo escolar que fue creciendo. Todo empieza con un grupo de alumnos del último año de una escuela secundaria de Melincue, Santa Fe. Con la guía de una profesora iniciaron un trabajo de investigación mucho más importante de lo que podían imaginar. La historia de nuestro pasado reciente tiene huecos, muchos huecos, identidades no restituidas todavía, acontecimientos no esclarecidos, testigos no escuchados. Lo que sucedió en Melincue muestra que buscar la verdad también tiene que ver con la justicia. El viernes 26 de septiembre del año 1976, a 5 kilómetros al sur de la localidad de Carreras, provincia de Santa Fe, en el campo del señor Buitrón, se encontraron dos cuerpos. El hecho sucedió alrededor de las 15:25 horas. Inmediatamente se le dio comunicación al juzgado de Melincue. Se encontraron dos cuerpos, uno de sexo femenino de aproximadamente 22 años de edad, que presentaban quemaduras en sus manos y en parte del cuerpo, y además una herida de bala en el ojo derecho que se supone fue realizado a muy corta distancia. El otro cuerpo hallado sufrió las mismas lesiones que la víctima anterior, pero esta además contaba con un disparo en su abdomen. El certificado de defunción declara que fueron muertes violentas. Y se caratuló la causa como NN. El sumario es de carácter reservado y actualmente se encuentra en el juzgado de Melincue, bajo la supervisión de la doctora Mirta de Leales. Desde 1976 hasta el año 1984 el caso quedó en el olvido. Pero con el retorno de la democracia en el 84 comenzaron a tener importancia los desaparecidos y junto a este tema el presente caso. Soy Eric Domergue. Esta es la historia de cómo recuperé el cuerpo de mi hermano Yves y su compañera Cristina Cialceta, desaparecidos en 1976, a partir de un trabajo práctico de los alumnos de la Escuela Pablo Pisurno de Melincue, al sur de la provincia de Santa Fe. Hola.
¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Hola. Agustina ¿Cuánta gente? y Celia. Este es el original del trabajo. Ese es el original del Muy bien. trabajo. Y cuéntenme ustedes, ¿cómo fue que iniciaron ahí en el 2003 este trabajo de memoria? Y estamos hablando de derechos humanos, de Información ética y ciudadana con Juliana. Nos comenta de los NN que se encontraban acá en el cementerio de Menicué. Primero les cuento qué pasó, que en el 76 un señor encuentra 2 cuerpos y que esos cuerpos fueron enterrados en Menicué y que durante muchísimo tiempo estuvieron como NN. Y también lo que les cuento es que todo esto figuraba en un expediente, que no iba a ser una tarea sencilla, que íbamos a tener que estudiar un montón de cuestiones teóricas que al chico de 17 años no le gustan. Usted le da entrada el lunes 27 de septiembre. El lunes 27 de septiembre. A todo esto me llama el médico de policía para ir a buscar unos cuerpos y me dice no se puede trasladar debido a la circunstancia de que los cuerpos no estaban en estado, entonces lo ingresan o lo llevan por intermedio de una chata. Lo invito a Jorge, le pregunto si hay posibilidades de que él venga a la escuela. Él, gustoso, vino a la escuela. Los chicos, nosotros en formación ética nos sentábamos siempre en semicírculo porque es muy importante esto de la mirada. Y no darnos las espaldas. Y bueno, Jorge era uno más de esa ronda, les cuenta todo lo que había hecho y nos permite que vayamos pasando uno a uno el expediente. Ahí es cuando los chicos ven estas fotos que son muy dolorosas, creo. Yo les digo que es lo único doloroso que vieron. ¿Ustedes vieron las fotos? Nosotros pudimos ver las fotos. O sea, quedaba a criterio de cada uno si la quería ver o no. Bueno, esa foto era importante para que vean que esa oralidad que uno les dice tenía un hecho real. Cada uno hacía un pedazo del trabajo y después juntábamos las mejores partes de cada uno. ¿Y vos sabías, por ejemplo, de los NN antes de empezar el trabajo? He escuchado, pero nada más. O sea, sabía que estaba, pero no tenía... Me enteré más de todo acá. Nosotros sabíamos siempre de chicos. Algunos sabíamos, otros no. Íbamos al cementerio por algún familiar nuestro y sabíamos que había una cruz, me acuerdo, negra en blanco escrito NN 1976 y siempre íbamos a mirar y nos preguntábamos. Que para algunos chicos era un caso conocido, pero particularmente para mí no tenía conocimiento, que sea, cómo era el caso, no lo conocía. Que por ahí para nosotros era algo del pasado, algo, o sea, totalmente ajeno a nosotros. La Secretaría de Cultura inauguraba en Firmat, que es una localidad que queda 21 kilómetros desde acá, 22 kilómetros, una plazoleta que se llama Rodolfo Walsh. Para eso invitan a Estela de Carlotto y a Buscarita Roa. Y en realidad lo que les digo es que cuando vayamos a Firmat a entregar este informe, teníamos la oportunidad de acercarnos a alguien que seguramente los iba a estar buscando. Y yo le planteo esto. Seguramente había un papá, un hermano y sobrinos que iban a estar buscando esto. Pero lo que vos no viste fueron estas fotos, donde claro, ellos eran chiquititos. Ahí sí eran nenes. Y bueno, trabajaron en grupos y después de grupos hicimos una puesta en común en el pizarrón y Romina era la que escribía el único borrador que tenía que quedar, producto de todo. Bueno, así se trabaja en el aula. Y así quedó. Y ellos hoy dicen que era pobre, pero decía lo importante, lo esencial. Como alumnos que cursamos el tercer año del polimodal, comenzamos a interesarnos por temas que nos afectan directa e indirectamente en el área de formación. En el área de formación ética ciudadana nos involucramos con la temática del hombre, sus derechos y obligaciones. Estudiando los derechos humanos nos atrajo y nos resultó interesante el tema del terrorismo de Estado. Ya que cerca de nuestra localidad se encontraron personas maltratadas, a las cuales se les violaron la totalidad de sus derechos como personas. Conociendo el trabajo que realizan las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Conociendo que somos parte de esta sociedad y por tanto solo tenemos una patria digna y justa si nos involucramos en sus problemas. Es que decidimos hacer esta pequeña colaboración con ustedes. A través de la entrega de datos. Como jóvenes, no queremos que vuelva a ocurrir esta tragedia. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Y así poder vivir en nuestro país en democracia. Donde se nos respete y proteja, para sentirnos orgullosos del mismo. Y así sentirnos útiles como ejemplo para el futuro de nuestra nación.
En el 2007, fines del 2006, nos dicen que es probable que en el 2007 vengan a exhumar los cuerpos. Y en el 2008, llamo el 28 de marzo del 2008, llamo a un teléfono que encontré por internet, que era la Casa de la Memoria. De Rosario. De Santa Fe. Santa Fe. No, y a los 15 minutos me llama por teléfono Lucas Ábalos, me vuelve a preguntar todo, me pide que le mande el informe, se lo mando por internet, por mail. ¿Te acordás que después que nos llamó Juliana, lo primero que hicimos fue ir a las listas, en realidad? Porque nosotros trabajamos con las bases de datos, tenemos una lista por fecha de caídas o de denuncias de los familiares cuando fueron las últimas veces que los vieron con vida. A partir de la fecha, del 26 de septiembre del 76, está acá. Vamos hacia atrás y agarramos un rango de días, semanas o meses en algunos casos. Y bueno, y el tema de la vestimenta de Ives para mí fue algo muy notorio. Por lo menos con las fotos que estaban en la página, su forma de vestir fue un indicio más que nos llevó a esta hipótesis, ¿no? Se tomó la decisión como equipo de hacer una presentación judicial para poder volcar toda esta información a la justicia y que se investigue ya en forma más formal, digamos, ¿no? Con eso ya nos habilitaba para hacer la presentación como Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y de ahí pedir en esa misma presentación una serie de medidas que nosotros veíamos que eran viables de hacer y que eran necesarias para poder dar con la identidad de esos restos. Y que eran desde ofrecer testimoniales, claro, para ampliar, para reabrir, para la reapertura de la investigación. Además solicitamos... Pedimos que se marque más o menos el perímetro que nosotros consideramos que era donde podían estar los restos, que se custodiara ese perímetro hasta tanto pudieran intervenir el equipo, que se le dé intervención al equipo argentino de antropología forense para que pueda hacer el trabajo de excavación y exhumación de los restos y después un posterior análisis. Para nosotros el caso Minincue es una historia antigua, porque hace 10 años que el expediente de mano de un entonces secretario de la Fiscalía Federal de Santa Fe llegó a nosotros. Y una primera mirada del expediente y el hecho de que el expediente tuviera huellas decadactilares de las dos víctimas nos hizo suponer que esa identificación iba a ser relativamente rápida. Sin embargo, durante los últimos 9 años tropezamos con que las huellas no correspondían con ninguna de las personas denunciadas como desaparecidas. Y en ese especie de limbo se mantuvo hasta que surgieron las posibilidades de mirar esta incógnita con una nueva luz. Esa nueva luz es la iniciativa. Antes lo que hacía el equipo era trabajar con hipótesis. Se extraía la sangre del familiar y a partir de una hipótesis determinada se cruzaba con restos óseos recuperados. La iniciativa, gracias al avance de la tecnología, lo que logró es que se pueda trabajar sin una hipótesis directa. Entonces tu sangre va a ser incorporada a los bancos de sangre y por otro lado vamos a tener un banco de restos óseos recuperados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se tiene que trabajar directamente con hipótesis, sino que lo que se hace es cruzar todo con todo. O sea, todo el ADN, todos los perfiles genéticos recuperados de los restos óseos se cruzan con toda la sangre de los familiares. Y de esa manera se cotejan match para lograr la identidad. Y se hizo lo que se hace en estos casos, se mandó una muestra al laboratorio para que se secuenciara. Entró en esta especie de comparación general y en ese contexto de comparación general surgió la identidad de la persona de sexo masculino con tu hermano. Y como sabíamos por vía histórica que tu hermano había sido secuestrado con una chica. El caso del NN femenino lo compararon con las 6.000 muestras que tenían y las 6.000 le dio negativo. ¿Por qué? Porque la mamá no había dado la sangre. Entonces no. Pero claro, cuando fuimos a verla para anunciarle que lo habíamos encontrado ahí y que había una NN femenina junto con ella, bueno, ahí cambió enseguida las palpitaciones y dijo Cristina, y no sabemos, ¿y qué tengo que hacer enseguida, no? Y darle sangre. ¿Y cuándo? ¿Y ahora? ¿Cómo ahora? Afortunadamente, para nosotros en este caso, Elena aceptó que yo fuera, que estaba ahí a pocas cuadras a sacar una muestra de sangre. Efectivamente, dio la sangre, volvimos a Buenos Aires y a la semana era Cristina. No había ninguna duda. O sea, le había dado
negativo con las 6.000 muestras y le dio positivo después con la única muestra que faltaba, que era de la mamá. Me alegra muchísimo que esto haya sido un trabajo de escuela, un trabajo cooperativo, porque también creo que a través de la educación muchas cosas pueden cambiar. Yo digo que el conocimiento hace libre y a partir de lo que los chicos vivieron y conocieron, ellos van a poder elegir cuestiones diferentes, van a poder elegir, ¿no? Son libres. Estamos recordando y recuperando lo que fuimos compartiendo en nuestra semana dedicada a las pistas, marcas y huellas. A ver, amigos y amigas de todo el país, los y las queremos escuchar a ustedes. ¿Qué importan más, las preguntas o las respuestas? Para mí creo que importan más las preguntas, porque si no preguntamos no vamos a tener respuestas. Al hacer preguntas se aprende también. Para mí importan más las preguntas que haces con tanto la respuesta. No, para mí importan más las respuestas. Para mí importan más las preguntas, porque si hacemos una pregunta incorrecta, creamos una realidad inexistente. ¿Por qué para aprender investigamos? Y para aprender investigamos porque nos ayuda a ampliar nuestras dudas y también a encontrar soluciones a un problema o de algo desconocido. Para aprender investigamos para saber informarnos del tema y saber sobre lo que vamos a responder y lo que estamos hablando y lo que queremos saber. Porque investigar es muy importante para nuestro aprendizaje y enseñanza. ¿Sobre qué tema tienen tanta curiosidad que querrían investigar si pudieran? Sobre el tema que tengo tanta curiosidad y que me gustaría investigar es sobre el universo, porque creo que en el futuro todo va a ir cambiando y también creo que queda mucho por aprender sobre el universo. Hay varios temas, cómo es la vida que tenemos bajo nuestros pies, o cuánto puede recorrer un mosquito hasta qué hay abajo de los ríos que no vemos nada. Me gustaría investigar sobre la creación del universo. Esta canción, escrita por el gran músico argentino Gustavo Cerati en su etapa como solista, fue incluida en el álbum Ahí Vamos, en 2006. Tan hermoso es el tema que fue elegido en 2007 Mejor Canción Rock de América para los premios Grammy Latino. La letra habla metafóricamente del final de una relación en donde todos y todas son un poco víctimas y quieren respuestas. Les proponemos compartir esta canción porque el videoclip está ambientado en la estética del policial negro tradicional y aquí seguimos investigando. Seguimos el rastro de marcas, pistas y huellas. Pongo toda mi habilidad para detectar pequeños indicios y así llegar a las respuestas correctas. No dejes de pensar en el enigma de los candados que planteamos al inicio del encuentro. ¿Ya tenés alguna respuesta? Estoy trabajando en eso todavía. Pero sabes que eso que dijiste de prestar atención a los detalles más insignificantes es muy interesante. ¿Sí? A ver, para que lo anoto. Algunas personas tienen una enorme percepción de los indicios. Seguramente este tipo de habilidad es la que tienen los y las protagonistas de las novelas policiales. Son personajes que logran ver lo que fue pasado por alto, relacionar elementos que parecen no tener conexión y reconocer información involuntaria en la gestualidad o las acciones de los y las demás personajes de la historia.
especialmente para charlar sobre cómo se construye un o una protagonista que puede investigar, resolver misterios y hacer visible lo oculto. Para esto tenemos un invitado muy especial que escribe novelas policiales y nos va a contar algunos de sus secretos. Le vamos a pedir por favor que se presente. Buenos días, chicos, chicas. Soy Guillermo Martínez, soy escritor. Escribo libros de cuentos, novelas, algunas de ellas policiales y libros de ensayos. ¿De dónde salen las ideas para las historias? En general es muy difícil rastrear el verdadero origen de una idea, ya sea para una novela o para un cuento. A mí en general se me ocurren siempre las historias bajo la forma de cuentos y casi siempre tengo escritas unos apuntes muy breves que apuntan a una idea de cuento. Casi siempre la historia aparece con el final, es decir, como me formé como cuentista, en general no arranco una historia, ya sea novela o cuento, si no tengo el final. Y en cuanto a las novelas policiales, que escribí 3 por ahora, en general creo yo que el origen tiene que ver con la lectura de muchos policiales en mi adolescencia, que quedaron de algún modo flotando como formas un poco fantasmagóricas, y la mezcla de estos con la realidad. Entonces, con algún destello de la realidad que me provoca alguna idea donde hace una fisión para que surja algo de la trama. En la novela policial lo importante es la resolución. ¿Qué es lo más importante para que una historia funcione? Si hablamos de novelas policiales, creo que lo fundamental para que una historia policial funcione es que sea verosímil la motivación del que está detrás de los asesinatos. Eso es algo para mí muy importante. Al menos mientras yo escribo tengo que creerme por lo menos que hay un motivo de peso para que alguien se tome el trabajo de idear, planear un crimen, ¿no es cierto? Es decir, la novela policial clásica, que es la que escribo yo, requiere de cierto ocultamientos, maniobras, pensamiento, una estrategia. Entonces trato de asegurarme de que el asesino de algún modo se corresponda con esa clase de deliberaciones. ¿En el género policial siempre se tiene el final antes de comenzar a escribir? En el género policial me parece importante tener, aunque sea algún final antes de empezar a escribir. Es decir, uno tiene que tener una sensación de cómo va a ser esa especie de última explicación que se va a dejar caer hacia el final de la novela, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que muchas veces, mientras uno escribe, las cosas se complican y aparecen a veces por necesidad, a veces por iluminación, porque hay mucho en el acto de la escritura, hay mucho también de descubrir, ¿no es cierto? Entonces uno descubre que quizá se puede dar una vuelta de tuerca imprevista, que hay elementos que uno no había pensado al principio y que conviene que aparezcan en la solución final. En general, yo termino con un último capítulo donde aparece, digamos, la verdadera solución, ¿no? Se descubre quién es el culpable, por decirlo de algún modo. Pero luego de ese capítulo hay un epílogo que le termina de dar algo así como el cierre al plano simbólico de la novela, ¿no? Porque toda novela no es solamente aquello que se cuenta, sino algo que uno quiere transmitir a la manera de una atmósfera, de una cierta justamente conjunción de elementos extraños que encuentran su consonancia, ¿no? Al reunirlos. Entonces, esa especie de segundo eco simbólico, una vez que, bueno, ya están resueltos los hechos en sí, me gusta como darles un cierre a manera de epílogo. Muchas gracias por compartir este momento con los chicos y con las chicas de todo el país.
Gracias por escucharme hasta el final. Este ha sido un año muy duro, supongo, para ustedes, sobre todo por las dificultades para ver a los chicos de su edad. También para nosotros los adultos, pero bueno, la vacuna ya está cerca. Yo creo que el año que viene será mejor, simplemente porque es difícil que pueda ser peor. Así que ánimo y nos vemos en el próximo año, ojalá que en persona. Hasta pronto. Soy un detective y mi mundo son las novelas. Hago lo que mejor sé hacer. Busco respuestas. ¿Por qué surge un género literario que se basa en la búsqueda de una respuesta? ¿Por qué nos atrae tanto leerlo? Las grandes ciudades que crecieron a partir de la revolución industrial que explotó en el siglo XIX trajo a la vida social el anonimato. Las multitudes hacen desaparecer a los individuos con facilidad. Cualquiera es sospechoso, cualquiera podría ser el culpable, pero todos dejan huellas al moverse y al tomar decisiones. El crimen y su resolución, la intriga y la verdad, son palabras conectadas que nos llevan al origen del género policial. En su forma clásica, el género presenta un problema deductivo. Ocurre un crimen, se le presenta al lector los detalles y en la última escena el protagonista lo resuelve. Policial es siempre como, eso es un género que propone reglas y después las tiene que cumplir, ¿no? En ese sentido es un género bastante ordenado, crea un misterio y después, bueno, tiene que resolver según más o menos las reglas que se ha planteado. Contar una historia siempre es contar un secreto y la narrativa policial pone eso como en el centro de la trama, ¿no? Construye todo alrededor de algo vacío que se sabe al final y que cuando se sabe tiene que dar una idea de unidad, ¿no? Para mí siempre en el género policial hay una especie de nostalgia por una unidad, ¿no? Perdida, ¿no? Porque el lector llega al final y siente que todo eso estaba construido en función de un centro poderoso, ¿no? Y por otro lado está todo lo que es la mitología de los personajes, el detective solitario que busca la verdad, que busca conocer lo que realmente pasó. Cada hecho que se presenta en el relato policial es dudoso y puede distraer engañosamente en la lectura. Para potenciar la expectativa, la narración se sirve de la figura del ayudante como narrador que observa el accionar del investigador sin terminar de comprender, acompañando el proceso de descubrimiento. Entonces, si el narrador fuera el detective, la sorpresa final se perdería. Por eso, el género policial contiene dos historias, la que parece que ocurrió y la que ocurrió realmente. Hablemos ahora de policial negro. Las primeras huellas nos llevan hacia el cuento Los asesinos del norteamericano Ernest Hemingway, que se considera el inicio del subgénero. Pero ¿cuál es la esencia del policial negro? En el policial negro, el protagonista puede llevar la narración y nos hace partícipes de sus propias búsquedas y dudas. Investiga, pero su moralidad puede ser dudosa. Los límites de lo correcto no están muy claros y la ley no ser la manera de resolver un caso. Si en el policial clásico lo importante era el método deductivo de quien investiga, en el policial negro lo que prima es su instinto. Se corren riesgos y a veces se caen trampas. Y aquí, lectores y lectoras caen con él. El escritor Jorge Luis Borges supo seguir el pulso de la intriga policial. En 1942 inició la literatura policial argentina con la publicación del cuento La muerte y la brújula en la revista Sur. Desde entonces son muchos los títulos del género que se gestan en el país. Podemos mencionar a Rodolfo Walsh, Roberto Arlt, Manuel Peirou, Adolfo Pérez Celaschi, Belmiro Ayala Gauna, Ricardo Piglia. Se cuela principalmente y obviamente no se puede escindir en el periodismo, ¿no? Porque el contacto es enorme. Pensemos que Policiales es la única o una de las pocas secciones con deporte, me imagino, no creo que haya otra, que siempre tuvo sus lectores desde el inicio del periodismo o sus televidentes en la tele. Es una sección que nunca se sacó, digamos, que a la gente le sigue interesando, entonces es inevitable la relación, ¿no? Y en Argentina incluso un poco más, por esto que hablábamos al principio, de que como nosotros no le creemos a la policía ni a ninguna institución formal, digamos,
por lo general el investigador tiene que ser un particular. Y qué mejor particular que un periodista, que es alguien que por su trabajo está acostumbrado a juntar datos, averiguar, preguntar, unir ideas. Entonces es muy común que haya en la literatura policial personajes periodistas y haya en el periodismo muchas cosas que después se retoman en el policial, o una forma de narrar particularmente cercana al policial. Y como decíamos al principio, la verdadera pregunta que se hace ese tipo de policial, me parece, no tiene tanto que ver con quién es el asesino, sino con cómo hacemos para conocer el mundo, con qué herramientas contamos, cómo las usamos, cómo hacemos para llegar a lo que podríamos llamar una verdad. Por suerte, esas preguntas no tienen respuesta definitiva, así que la literatura policial, me parece, ojalá va a seguir funcionando durante mucho, mucho tiempo más. La narrativa policial argentina fue escrita casi exclusivamente por hombres, pero hay que rescatar nombres de creadoras como María Angélica Bosco, pionera entre las escritoras argentinas que se dedicaron al género. Hoy el policial tiene muchas narradoras en nuestro país. Para nombrar solo algunas: Claudia Piñeiro, Flaminia Ocampo, María Inés Krimer o Florencia Chévez. ¿Por qué leemos policiales? Al resolver el crimen se revela mucho más que un culpable. Cada historia es un camino para descubrir la verdad y eso es lo que nos empuja. Aunque sean relatos fantasiosos, nos sirven a las personas reales para pensarnos y buscar nuestras propias verdades. Ya veo muchos materiales en nuestra mesa de trabajo y me pregunto, ¿qué vamos a hacer esta vez? Bueno, puse sobre esta mesa todo lo necesario para que volvamos a explorar creativamente las marcas. ¿Se acuerdan que vimos cómo el arte se transforma en una huella intencional cuando conocimos las baldosas por la identidad? Claro, vimos que esas baldosas están en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de nuestro país porque son una manera de recordar. Son una expresión de la memoria que se instala como una huella del lugar donde estaban, vivían o trabajan muchas personas que fueron víctimas de la dictadura militar. Son un homenaje con la belleza de la artesanía hecha a mano. Hoy les proponemos trabajar con otra técnica que permite dejar huellas. Es una técnica para realizar moldes y réplicas de rastros fósiles. Hoy la vamos a tomar prestada para crear moldes de formas que nos gusten. Estas formas dejarán su huella sobre el yeso y nosotros luego podremos replicarlas y multiplicarlas. ¿Y qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar agua, un recipiente o un balde, ¿sí? Lo que tengan en casa. Yeso, una bandejita de plástico o aluminio descartable más o menos alta, como la que tenemos acá. Un poco de talco o aceite y... ¿Y qué? La forma que queremos replicar y multiplicar. ¿Y qué podría ser? ¿La huella de mi mano, por ejemplo? Sí, podría ser la huella de tu mano. Muy bien, ¿empezamos entonces o qué? Sí, lo primero que vamos a hacer es preparar el yeso que vamos a usar. A ver. Para 1 kilo de yeso usaremos 750 mililitros de agua. Lo vamos a revolver hasta que quede bien disuelto y sea una pasta suave. Hay que trabajar con cierta rapidez porque el yeso se seca muy rápido, ¿sí? Entonces vamos a empezar armándolo. Y ahí va. Esta consistencia está bastante líquido. ¿Esto es lo que queremos, así? Sí, la idea es que en realidad... ¿Qué pasa con el yeso? Si nos pasamos un poquito de agua, no pasa nada, porque se va a ir evaporando y se va a ir fraguando. ¿Qué sería esto? Se va endureciendo. Y va tomando la consistencia que queremos. Y lo importante es que no queden estos como globitos. Que quede más como para el camino más sólido que líquido. Claro. Pero ven que quizás quedan pedacitos de yeso que hay que hacer que queden bien integrados todos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a poner un poquito. Bueno, pero pará, antes, ¿qué huella o forma vamos a hacer? Eso me estaba olvidando de lo más importante. Sí, tenemos acá 2 zapatos. Tenemos zapatos viejos que vamos a tratar de copiar su huella. Para hacerlo vamos a cubrir la suela con bastante talco para que no quede nada del yeso pegado. ¿Sí? Pero son zapatos viejos estos y sí. No usen zapatos nuevos. No usen zapatos de sus papás, de sus mamás, nada de eso. A menos que les regalen unos especiales para hacer esto.
Claro, usen materiales principalmente descartables. Le pueden poner aceite también. Tomá, no sabía eso. La del aceite es buena. Sí. Esto es como... Vamos a recrear el efecto de cuando hay cemento que todavía no se secó en la calle y lo pisás, ¿no? Exactamente. Esto es yeso, que es un material un poco más... Claro, y esto tiene un significado. Le podés escribir algo encima, podés dibujar Claro, algo. lo podemos decorar. Bueno, exacto. ¿Vamos con esto? Vamos. A ver, vamos a poner así. Vos ahora lo vas como a darle forma, como te voy a mostrar en este momento. A ver, yo te copio a vos, profe. Con mi zapato y con mi buena actitud. Bueno, y ahora que tenemos el yeso, lo vamos a esparcir para que nos quede una capa gruesa. Ok. Para después hacer la huella de nuestro objeto. En este caso, los zapatos viejos. Todavía está muy líquido, así que hay que esperar un poquito. Claro, esperar que se seque. Un poquito, sí. ¿Se secó? Se secó, mágicamente. 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 La idea es que quede con esta textura como más rígida, ¿ven? Más como helado. Claro, como un helado. Y ahora vamos con la prueba de fuego. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Ponemos el zapato? ¿Los zapatos? Hagámoslos. Uno, dos, vamos. tres. Vamos. Lo dejamos ahí un ratito. Que tome la forma. Bueno, ahí quedó la huella de mi zapato viejo. Definitivamente funcionó tu zapato viejo, era el mío. A ver el tuyo. Sí. A ver. Bueno, funciona. Y como habíamos dicho antes, ustedes pueden hacer lo que quieran acá. Sí, la idea es que lo dejen un poquito más. Que se seque. Porque nosotros tenemos los tiempos acotados. Pero y ahora, después que se seque, tenemos nuestra propia placa. Este es el zapato de Luca y ahí está escrito. Voy a poner el de Nati. Dale, poné Nati abajo. Entonces la idea es dejar apoyado el objeto un poquito más de tiempo para que se marque bien la huella. Y puede ser de un objeto o también pueden animarse a dibujar y hacer... Lo que ustedes quieran. Yo estoy intentando dibujar un corazón acá. Algunos dibujos alrededor de nuestras huellas, ¿no? Claro que sí. Nati, me encanta cuando traes no solamente una épica clase, sino esta clase de contenidos para experimentar. No se olviden, siempre con un adulto cerca, siempre preparado. Pueden usar guantes también si ustedes quieren. Remeras que valga la pena ensuciar. Como siempre decimos, pero bueno. Bueno, nos vamos, Nati. Dale, llevémonos los zapatos porque me gustan los zapatos. ¿Me lo pongo? Dale, no, voy a ensuciar. No sé si entra, dale, vamos. ¿Puede un dibujo en un pizarrón convertirse en obsesión? ¿Una marca de tiza puede generar terror? Los textos de género fantástico también nos presentan indicios que nos hacen dudar de la realidad del mundo. ¿Eso que ocurre es del mundo real? ¿Debemos aceptar eso extraño como perteneciente a nuestro mundo? ¿O estamos entrando a un mundo con otras leyes? En El hombre de tiza, Pablo de Santis nos invita a seguir las marcas de tiza en un pizarrón que aterrorizan a una escuela. En la semana que enfocamos nuestro estudio en la segunda parte del siglo XX, al hacer el abordaje de la Guerra de Malvinas, compartimos el cuento Clase 63, también de la pluma de Santis. En este caso, un especialista en policial infantil juvenil nos acercó a lo fantástico y al terror. El cine Lux estaba en una calle oscura, casi escondido por las ramas de los árboles. La sala pertenecía a una escuela parroquial y se usaba para actos escolares, pero los sábados a la noche daban 2 películas de terror. Las funciones empezaban a las 9 y terminaban a la 1 de la mañana. Los espectadores nunca éramos más de 10, incluido el acomodador. Con Isabel y Fernando, mis amigos, asistíamos a todas las funciones y luego emprendíamos temblando el camino de regreso. Teníamos 12 años y a esa edad se aprende una cosa muy importante. El cine es solo la mitad de la película. La otra mitad es conversar. En el camino hablábamos de monstruos, hablábamos de Igor y del resto del personal doméstico que suele atender en castillos, laboratorios y mazmorras. Hablábamos del miedo. Una noche, frente a la puerta de su casa, Isabel nos preguntó, ¿qué es lo que les da más miedo? No recuerdo qué dijimos, tal vez Cuentos de Ultratumba o La noche de los muertos vivientes.
Pero ella interrumpió. No hablo de películas, hablo del miedo de verdad. Para animarnos a hablar dijo, punto 1, prohibido reírse cuando los otros cuentan sus miedos. Punto 2, no valen libros ni programas de televisión. Punto 3, lo que más me asusta son los ruidos de una casa vecina, todas las noches, como si afilaran cuchillos. Isabel me miró con insistencia y al cabo dije, a mí me dan miedo los perros. ¿Cuáles perros? ¿Los Doberman? Todos, no tengo preferencias. ¿Incluidos los chihuahuas?, preguntó Fernando. Incluidos los chihuahuas. A pesar del punto 1, se rieron. Fernando quiso cambiar de tema, pero al final dijo, a mí lo que más miedo me da es el hombre de tiza. Nunca habíamos oído nada semejante. No valen películas, recordó Isabel. No es una película. ¿Qué es? El dedo de Fernando trazó una figura en el aire. Es un dibujo en un pizarrón. Era muy tarde y estábamos hablando en voz alta. Alguien nos chistó desde una ventana e Isabel entró rápido en su casa. El fin de semana siguiente la función se suspendió por un corte de luz. En esa época eran muy frecuentes y nos volvimos a ver recién a los 15 días. Como los tres íbamos a colegios distintos, solo teníamos el cine como lugar de encuentro. Después de la película, a Fernando le tocó explicar qué era el hombre de tiza. Voy a una escuela que está a la vuelta de casa. Es muy grande. Ocupa casi la mitad de la manzana. Un lunes de abril, cuando la maestra entró en el aula, descubrió un dibujo en el pizarrón. Era una figura humana, una silueta. No estaba bien dibujado. Tenía ojos grandes, unas orejas puntiagudas, pero nada fuera de lo normal. Los ojos miraban fijos, sin vida, y las manos tenían solo 3 dedos cada una. ¿Te da miedo un dibujo?, pregunté. Un dibujo se puede borrar, los perros no. El problema no es que yo le tenga miedo. El problema es que todo el mundo le tiene miedo. La maestra quiso borrarlo y no pudo. El trazo era de tiza, pero no se podía borrar, como si le hubieran pasado una mano de barniz. Trató de dar clase como todos los días, pero el dibujo la distraía, la desanimaba. Al segundo día la maestra se enfermó y no volvió en una semana. Nos mandaron una suplente. La directora ordenó cambiar el pizarrón por otro. ¿Y qué pasó con el hombre de tiza? El portero de la escuela trató de lijar la superficie para que el pizarrón se pudiera volver a usar. Se lo llevó al patio y trabajó durante toda la mañana sin poder borrar la figura. Empezaban los primeros fríos y el hombre se enfermó. Estuvo 10 días sin venir. La directora se dio por vencida e hizo llevar el pizarrón a la biblioteca. Todavía está allí. Le pusieron una sábana encima para que nadie lo vea. Desde que está ahí, nadie entra a la biblioteca. ¿Y por qué no lo tiran? Es una escuela pública, hay que hacer trámites antes de tirar un pizarrón nuevo a la basura. Nos miró. A eso le tengo miedo yo, y veo por sus caras que ustedes también. Nos asustó porque es de noche, dijo Isabel. Pero si fuera de día, no nos asustaría nada. Además, no hay nada que no se pueda borrar, intervine. Si no me creen, vengan a verlo ustedes mismos. Sabes que no podemos hacer eso, dijo Isabel. No somos alumnos de tu colegio. Desde el patio de mi casa se puede saltar al patio del colegio. Yo lo hice 3 veces. ¿Qué? ¿No se animan? En vez de ir al cine el sábado siguiente, fuimos a la casa de Fernando. Vivía solo con el padre, que trabajaba en un restaurante hasta tarde. A mí no me interesaba ningún dibujo en ningún pizarrón. Lo único que me importaba era que Fernando no quedara como el único valiente frente a Isabel. Trepamos una pared baja y saltamos al patio de la escuela. Por una pequeña ventana entramos en un cuarto donde había escobillones y escobas. Empuñando la linterna, Fernando nos guió por los pasillos de baldosas negras y blancas. Entramos en la biblioteca. Había paquetes con libros atados en el piso, un par de pupitres rotos, mapas enrollados. Apoyado en el suelo estaba el pizarrón, grande, cubierto con una sábana. «Acá está», dijo Fernando. Arrancó la sábana e iluminó con la linterna la superficie negra. Yo no llegué a ver nada, pero Fernando dio tal grito que eché a correr hacia la salida y estuve a punto de perderme en los pasillos en penumbras. Es así la vida de un varón, una larga preparación para recibir el título de héroe y en un segundo todo lo echamos a perder. No hablamos hasta estar de nuevo en la casa de Fernando. «Nos asustaste en serio con tu grito», le dijo Isabel. «No se hacen esas bromas. En el pizarrón no había nada». Bastó mirar los ojos de Fernando para ver que no nos había hecho ninguna broma. «El pizarrón estaba vacío», dijo. «Y el hombre de tiza se escapó». Retomamos las idas al cine, pero Fernando siempre terminaba hablando del hombre de tiza. Siento que a veces está ahí, que cuando salgo de mi cuarto mira mis cosas, mi ropa, mis zapatos. El otro día encontré una huella de tiza en la tapa de un libro.
Isabel trató de tranquilizarlo. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos apoyamos en el pizarrón. Todos terminamos manchados de tiza. No, son huellas que deja él. En los discos, en los zapatos, dentro de los cajones, aunque estén cerrados con llave. Fernando estaba raro, y eso hizo que las idas al cine agotaran su encanto. El cine es solo la mitad de la película. Como volvíamos caminando en silencio, la otra mitad la perdíamos. Al año siguiente, los tres entramos en la secundaria. Un sábado esperé en vano a mis dos amigos en la puerta del Lux y al final entré solo a ver la película. Apenas terminó, salí de la sala sin esperar la segunda. Meses más tarde volví a encontrarme con Isabel, pero me dijo que el cine de terror había dejado de interesarle, que las películas le parecían tontas, para chicos. Una tarde toqué el timbre en la casa de Fernando y una mujer me dijo que se había mudado. No sabía dónde. Ya estaba en tercer año cuando volví a ver a Fernando en el primer piso de un Pampernick, una casa de hamburguesas que dejó de existir hace tiempo. Yo estaba solo, estudiando. Al día siguiente tenía que dar un examen de matemática. Trataba de concentrarme en los problemas, pero todo me distraía y miraba la cara de cada uno que entraba en el salón. Entonces lo reconocí. Fernando estaba altísimo, muy delgado y vestía uniforme de colegio privado. Un blazer azul con un escudo, camisa blanca, pantalón gris, corbata azul. Tuve que decirle mi nombre para que me reconociera. Entonces se dibujó en su cara una sonrisa triste. Claro que me acuerdo. Las idas al cine, a Isabel la vi un tiempo más. Como ya no éramos amigos, podíamos decirnos la verdad. Los dos aceptamos que Isabel nos había gustado siempre. Después miró mi carpeta y me ayudó a resolver un complicado problema de aritmética. Con paciencia y lentitud, como si le hablara a un niño de 3 años, me explicó los procedimientos para llegar a la solución. No me imaginaba que sabías tanto de números. Soy buen alumno, me saco 10 en todo, dijo sin vanidad, con resignación. Los números me ayudan a liberarme, a descansar. Me extrañó que dijera eso. ¿A quién podían hacerle descansar los números? Después hablamos de cine, de su colegio, de su padre, hasta que al fin dije lo que no debería haber dicho. ¿Te acordás de tu hombre de tiza? Pensé que no se acordaría o que se reiría de su viejo miedo, pero me agarró de la mano con fuerza y apretó hasta que me dolió. Nunca debía haber mirado lo que había en el pizarrón. No hay que jugar con el hombre de tiza. Y eso fue todo lo que dijo. Yo quise disculparme, pero no me dio tiempo. Lo vi alejarse entre las mesas con pasos de sonámbulo. Antes de que se perdiera de vista, descubrí, en el blazer azul, a la altura del hombro derecho, una huella blanca. 3 dedos de tiza. Esto fue El hombre de tiza de Pablo de Santis. Cada vez comprendemos mejor que son muchas las formas en que podemos conocer a través de huellas y pistas. Puede ser que esas pistas nos lleven a descubrir algo, como les pasó a los pibes y las pibas de Melincué, o a inferirlo, a deducirlo, como sucede en las novelas policiales, donde el que investiga va construyendo o reconstruyendo un suceso a través de indicios. Me divierte todo lo que es investigar. ¿Qué tal si llevamos nuestra capacidad de análisis al mundo de la estadística? Ok, ¿estadística? No te asustes. En un momento vimos que las operaciones matemáticas nos ofrecen múltiples posibilidades para acceder a nuevos conocimientos, para despejar incógnitas, para conocer algo que no sabíamos. La estadística es un saber donde las matemáticas se aplican para procesar datos de la realidad que nos permiten operar sobre ella. ¿Lo dices en un ejemplo o algo así? A ver, por ejemplo, si quisiéramos saber qué parte de la población de nuestro país necesita contar con una vivienda propia, no podríamos salir a preguntar uno por uno y contar, porque la tarea sería imposible. Pero hay modos de saber eso, ¿no? Los censos. Exacto, a través de un censo podemos obtener datos estadísticos. La estadística ofrece herramientas para que procesemos información que nos permita acceder a esos datos con claridad. En el estudio de las poblaciones, de la salud, de la educación y de tantos otros temas para los que se toman decisiones, el manejo de datos estadísticos es muy importante. La estadística es un modo de conocer la realidad por medio de cierta información. Son datos que tenemos que relacionar tal cual como en una investigación policial. Un poco sí. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia que utiliza conjuntos de datos para obtener información basada en un cálculo de probabilidades. ¿Y qué usos tiene? Muchos y muy importantes. Los datos estadísticos se usan en casi todas las áreas del conocimiento y tienen efectos en nuestras comunidades. Pero veamos un ejemplo claro y cercano.
En esta época de pandemia mundial por el COVID-19 tuvimos que permanecer mucho en nuestros hogares, cambiar nuestra manera de estudiar y hacer uso de recursos nuevos. Y hasta las rutinas cotidianas, como las horas de descanso, se modificaron de alguna manera u otra. Podríamos investigar y realizar una pequeña encuesta entre nuestros compañeros y compañeras de escuela y averiguar datos como ¿a qué hora acostumbrabas a levantarte? ¿Entre las 7 y las 10? ¿Entre las 10 y las 13? ¿Entre las 3 y las 16? ¿Otro horario? ¿Cuál? ¿Cómo te contactaste con los contenidos de la escuela? ¿Por WhatsApp? ¿Videollamadas grupales? ¿Plataforma educativa? ¿Seguimos educando en la tele? ¿Otro? ¿Cuál? ¿Qué considerás haber aprendido este año? ¿En qué te gustaría profundizar? Como vemos, algunas preguntas se contestan con un dato concreto y otras son abiertas y personales. Pero al reunir todas las respuestas podemos ver qué experiencias tiene la mayoría, pero también los problemas que tenemos que atender y las necesidades que aparecen. Los resultados pueden ayudarnos a cambiar y mejorar las prácticas que llevamos adelante. Es un ejemplo para entender que la estadística y sus datos tienen aplicaciones concretas. Hola, soy Dante Cabrera, vivo en Rodríguez y tengo 11 años. Empecemos con las preguntas y respuestas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y te gustó de la semana de huellas y pistas? Lo que más me gustó fue el acertijo. Si tuvieras que agregarle algo referido a ese proyecto, ¿qué le agregarías? Otro acertijo. Para vos, las pistas, marcas y huellas, ¿a dónde nos llevan? A esforzarte y a pensar más. Nos vemos. Estuve pensando mucho. ¿Y? Todavía no tengo una solución. ¿Qué te parece si le recordamos a los chicos y las chicas la situación que tenemos que resolver? Tenemos a Juan y María que se enamoraron, pero están lejos. Juan quiere regalarle un anillo a María, pero viven en un país llamado Cleptopía, donde todo el contenido de los buzones de correo es robado si no se guarda en una caja protegida con un candado. Cada cual tiene llave y candado, pero no tienen cómo abrir otro candado más que el propio. ¿Qué tienen que hacer? La solución es la siguiente. Juan envía la caja a María con un candado. María le pone otro candado que ella tiene la llave. Y vuelve a enviarle la caja con los dos candados a Juan. Juan retira su candado, el que había puesto él con su llave, y le vuelve a mandar la caja a María con el candado que ella había puesto. Ella, como tenía la llave, abre el candado y logra entonces abrir y tener su anillo de regalo. Pero claro, enigma resuelto. En este encuentro volvimos a ponernos los zapatos de investigadores e investigadoras. Pusimos atención a indicios, huellas y marcas. No dejamos una pista sin considerar. Hablamos del género policial negro y la producción nacional de policiales. Recuperamos el caso de la investigación de los estudiantes secundarios de Melincué, que le devolvió el nombre y la identidad a 2 tumbas sin historia de la dictadura. Entrevistamos a Florencia Echeves, escritora de policiales, que nos contó cómo trabaja y qué historias quiere contar. Y leímos porque siempre nos damos un momento para leer. Y nos metimos con la estadística y las posibilidades que nos da si entendemos lo que los datos nos cuentan. Y volvimos a relacionar los pasos de una investigación de las tramas policiales con los pasos del método científico. Hicimos un recorrido enorme en un solo encuentro y hasta hicimos nuestra propia marca en yeso. Trabajamos mucho y esperamos que lo hayan disfrutado porque nos gusta pensar a nosotros que estamos haciendo este viaje de conocimiento juntos y juntas. Entonces, ¿a dónde nos llevará el siguiente giro de la rueda temática de este momento de volver a mirar?